Gracias por estar una tarde más aquí debatiendo con todos nosotros y con todas nosotras. Y a pocos días de pasar un 25N, no quiero dejar pasar hoy el día sin mostrar nuestro rechazo hacia el último asesinato machista que tuvo lugar ayer en Gondomar, en la provincia de Pontevedra. Llevamos en este momento 45 mujeres asesinadas y 5 menores, un total de 50 personas asesinadas según la ley 1/2004. Y además 10 huérfanos víctimas de violencia de género. Y tras decir esto, ahora lo que hoy nos trae aquí es hablar de la nueva ley educativa, de la ley CELA, esta ley que nos ha traído, yo creo que más memes en las redes sociales que ninguna otra cosa en las últimas semanas, y de la que hemos oído auténticas barbaridades. Era tan fácil como cogerse la ley y leerla, ¿verdad? Pero yo creo que hemos oído hablar de todo, ¿no? Del castellano como el castellano como lengua vehicular, sí o no, qué pasaba con ese refuerzo educativo en educación especial, en los centros ordinarios, las limitaciones para acceder a los centros concertados, y yo creo que es un buen momento para ponerle pues ese gramo de sensatez y hacer, y hablar de ello. Y Carlos, yo creo que nos lo va a poder explicar estupendamente. Si os parece, cuando él acabe, hacemos una pequeña ronda, si nos da tiempo, antes de que acabe este tiempo, o dejamos la ronda para el siguiente. ¿De acuerdo? Carlos, cuando quieras. Gracias, Josefina. Bueno, primero pediros disculpas y agradecer que hayáis pensado en mí otra vez para hablar de los temas educativos. Yo tenía pensado, voy a intentar ser lo más breve posible, tenía pensado primero hacer una reflexión que creo que es lo que se lleva en estos momentos, dada la crispación que genera la LOMLOE, que es reflexionar sobre por qué es imposible el pacto educativo en España cuando en el resto de países de la Unión Europea pues tienen una cierta estabilidad en las legislaciones educativas. Y después, bueno, pues hacer una breve reflexión sobre aquellos aspectos de la LOMLOE que más se diferencian de la LOMCE y que están dentro de lo que creo que está impregnada toda la legislación o todos los artículos de la LOMLOE, que es un sistema educativo inclusivo. Esa inclusividad se deja notar, a diferencia de la LOMCE, en todos los artículos que se han desarrollado en la ley. Con el tema del pacto educativo, yo voy a hacer referencia a dos personas, voy a leer dos párrafos muy breves, que creo que nos resitúan de por qué la dificultad de conseguir el pacto educativo. Uno es Alfonso Guerra, que fue uno de los que pues negociaron también y trabajaron por el consenso de la transición, y otro es Javier Pérez Royo, que lo saqué de un artículo que escribió sabéis que escribe periódicamente en el diario.es, y de ahí lo he sacado, es decir, un párrafo que es muy significativo. Hace unos 8 o 10 años aproximadamente, estando yo en Madrid, pues recibí una invitación al Círculo de Bellas Artes que iba a hablar Alfonso Guerra sobre los problemas de la negociación de la Constitución del 78. Me interesó y me acerqué hasta allí. Y tenía en mis apuntes un párrafo que yo creo que es significativo con respecto a la educación. Decía: sabíamos que la educación era uno de los escollos para acordar las bases de la Constitución, pero pensábamos que el verdadero muro a franquear era la configuración del Estado a través de las autonomías. Nos equivocamos. El muro infranqueable fue la educación. Apenas se movieron de sus posicionamientos en toda la negociación. Y el otro párrafo, el de Javier Pérez Royo, dice: si la Constitución hubiera sido el resultado de un proceso genuinamente constituyente, los artículos 16 y 27 no habrían formado parte de la misma. No habría una mención expresa a la Iglesia Católica en el articulado dedicado al reconocimiento de la libertad religiosa y la aconfesionalidad del Estado. Y no se regularía el ejercicio al derecho a la educación de la forma en la que figura el texto constitucional. Y, por supuesto, no existirían unos acuerdos con la Santa Sede, negociados, por cierto, con un gobierno preconstitucional designado en conformidad con lo previsto en las leyes fundamentales del régimen, al mismo tiempo que se estaba negociando y elaborando la Constitución española.
Yo creo que estos dos artículos dan la clave de por qué aún estamos sin un pacto educativo. No renunciaron a sus privilegios en la educación, sobre todo la Iglesia Católica, y la negociación, bueno, pues creo que el texto de Pere Royo es muy significativo de cómo se desarrolló el tema. Otro de los temas que impiden ese acuerdo educativo, con diferencia, me estoy siempre comparando con los países de la Unión Europea, es que aquí tenemos dos redes educativas muy potentes. Dos redes educativas que, por ejemplo, en Alemania, la escolarización de la privada, de toda la privada alemana, supone el 9% de la escolarización, en Francia el 12%, en Italia el 18%, en Suecia, Noruega y Finlandia no llegan al 4%, cuando Finlandia tiene menos del 2%, y en España rondamos el 38%. 38% que en algunos casos, como es el caso de Madrid, Valencia y el País Vasco y Cataluña, están en torno entre el 45 y el 50%. Yo creo que es otro de los temas que nos diferencian con el resto de los países de Europa. Pero ¿por qué se produjo esto? Bueno, quizás si hacemos un análisis de principios del siglo XX, los países europeos están invirtiendo y trabajando por los mismos objetivos educativos. En España, sin embargo, tenemos una historia diferente en el siglo XX, que aún influye en la toma de decisiones educativas del siglo XXI. El preámbulo de la Ley 885, la LODE, explica muy bien el problema que tuvo España en la transición. Se reconocía la incapacidad para que la red pública cubriera toda la demanda de escolarización para conseguir una educación universal y gratuita, según los mandatos o las pautas de la Constitución del 78. Y en vez de construir los centros, lo que hace el gobierno, hasta ese momento la enseñanza religiosa cubría una parte importante de la falta de las infraestructuras personal como consecuencia de la carencia de inversión en educación pública que en tiempos de la dictadura. Dicha ley orgánica reguló los fondos públicos destinados a la enseñanza privada, que antes lo recibían como subvenciones y ahora lo reciben como conciertos. Bien. Hay otros aspectos que también quería contextualizar en el debate antes del tema de la ley. Dice, ¿qué consideraciones tiene la enseñanza concertada que explican el malestar de la patronal católica, que llega incluso a movilizarse, como hace dos domingos lo vimos aquí en Zaragoza? La escuela concertada no había sufrido cambios desde el año 2013. En el periodo 2007-2017, su presupuesto ha subido un 25% y en la enseñanza pública un 1,4%. Por cierto, en los presupuestos que se aprobaron este año, la enseñanza concertada tiene una subida del 5,62%. Yo quiero entender que es para garantizar la subida de los salarios de los trabajadores y aspectos de este tema. Pero bueno, tiene una subida del 5,62%. Con respecto a la escolarización, en toda esta década han aumentado el número de alumnos, llegando a pasar en estos momentos 2.200.000 alumnos que tiene en la actualidad. Yo digo estos datos porque evidentemente en torno a esta enseñanza concertada se genera también una red social que la defiende, o por criterios religiosos, o por lo que sea, pero hay ahí ese pilar que defiende ese tipo de enseñanza que no sucede en el resto de los países de la Unión Europea. El 90% de los colegios concertados cobran cuotas irregulares a las familias. Bueno, esto ha salido reciente un estudio de la AMPA que coincide con otros estudios que están circulando por las redes. Lo he sacado de las redes este dato. Evidentemente, una ley como la LOMLOE, que elimina la expresión demanda social, la gran batalla de la enseñanza concertada, que garantiza el reparto equitativo del alumnado, impide la selección,
a través del artículo 84 y que le quita los conciertos a aquellos centros que segregan por sexo. Por cierto, 110 centros en toda España que son del Opus Dei, si no la totalidad, el 99%. Que además la religión de oferta obligatoria, pero le quitan el valor académico a la nota de religión. Es que la nota de religión valía para el expediente académico lo mismo que las matemáticas o lo mismo que la ciencia, que la geografía. Claro, si leemos las reivindicaciones que planteaban en la manifestación de hace 2 domingos, vemos que no hablan de itinerario, diversidad curricular, no hablan de cómo impartimos las clases o qué problemas tiene la escuela rural, no hablan de orientación hacia los alumnos, no hablan de la FP, cómo se debe plantear, no hablan de temas educativos, hablan de temas económicos, hablan que me impiden elegir un centro, demanda social, no creen en la planificación educativa ni de escolarización. Hablan de que me van a adoctrinar por una asignatura de educación y valores y de ética. Hablan que me impiden juntar a los chicos en unas aulas y a las chicas en otras. Es decir, y hablan de que va a desaparecer la educación especial. ¿No? Ante este panorama, yo os pregunto, como elemento de debate, ¿es posible que con esta derecha o este movimiento se puede llegar a un acuerdo en los pilares de educación, de una educación inclusiva, donde lo prioritario sea lo público? Y ya defiendo que sea subsidiaria la concertada. Es que es imposible. Es que si nosotros ahora en el Consejo Escolar del Estado estamos haciendo un trabajo que lo vamos a colgar seguramente en la página web el día 15, os lo recomiendo porque es un análisis comparativo de cómo se están tomando las medidas en las diferentes comunidades autónomas, las medidas COVID, de educación con respecto al COVID, en las diferentes comunidades autónomas, pero yo me he metido en el grupo internacional. ¿Cómo está la educación en el grupo internacional? Bueno, me he dado cuenta que nosotros, con respecto a Alemania, somos centralistas. Y aquí no pasa absolutamente nada. Es más, es uno de los países que se pone de referencia de cómo está funcionando la educación con respecto al tema COVID. Claro, lo dejo ahí. Es decir, yo es que llevo mucho tiempo, fui uno de los más defensores, escribí algún artículo sobre la necesidad de un pacto educativo. Yo creo que es imposible. Yo creo que hay una serie de elementos que según quien gobierna va cambiando. También quiero tranquilizar desde el punto de vista que las aulas pocos cambios se notan con los cambios de legislación. Aquí hubo 2 leyes que cambiaron el sistema educativo. La Ley General del 70, la EGB y todo el proceso la LOPSE, que al aumentar 2 años más de escolarización, pues reestructuró lo que es el sistema educativo, apareció una etapa nueva, la educación secundaria obligatoria, para homologarnos con Europa, y bueno, pues aquel debate, si el bachiller debía tener 2 años o 3 años, bueno, quedó como quedó. Pero ahí sí que hubo una gran transformación del sistema educativo. Y la otra, la LODE, que democratizó, pero también aportó los conciertos a la enseñanza concertada. Las demás leyes se van cambiando los mismos conceptos periódicamente. Es decir, cuando gobierna la izquierda no tiene valor educativo la enseñanza, se hace itinerario a partir de los 13 años, hay demanda social. La demanda social es, mirad, el término de demanda social para aumentar conciertos es lo que nos ha llevado en Valencia y en Madrid sobre todo, a tener una escolarización del 50%. Yo eso lo he visto en Madrid.
de barrios nuevos de que el suelo público se le daba a empresas religiosas, maristas, salesianos, etcétera, y no se construía público. Evidentemente, la gente que vivía en esas zonas pues iba a lo más cercano y por eso aumentó la escolarización. Pero eso también lo hizo el PP en Valencia, hizo Convergencia y unió en Cataluña, que son las comunidades que más concertada tienen. Bien, yo sobre la ley quería comentar lo siguiente. Yo he dicho que la ley, lo primero que hay que plantear es que es una ley inclusiva y por tanto eso lo notamos en diversos artículos de la ley. Por ejemplo, no hay reválidas, sino evaluaciones de diagnóstico. La ley prevé que en cuarto de primaria y segundo de la ESO se van a realizar exámenes para evaluar las competencias. Hago un paréntesis, otra de las revoluciones que va a venir una vez aprobada la ley, y me parece que terminó hoy, están a través del canal YouTube del Ministerio de Educación, están dando unas conferencias, debate muy interesantes sobre la modificación del currículum. Esa es la gran revolución de si la LOMLOE cumple con lo que tiene previsto. En el plazo de un año tiene que haber un currículum nuevo, no menos contenido, que también, sino adaptarlo a las exigencias del siglo XXI. Estoy hablando ya del siglo XXI porque los currículos hay que hacerlos para un proceso de tiempo largo, aunque se vayan modificando, y ahora, pues cuando se hicieron el currículum a través de los antiguos, pues hablábamos de aspectos que ahora ya no se hablan. Hay que flexibilizarlo, adaptarlo, hay que mirar las competencias básicas y todo eso, bueno, pues es lo que está trabajando en este momento el Ministerio. Va a ser la siguiente revolución y va a ser el siguiente elemento de confrontación con la derecha. Porque no va a ser un currículum academicista plagado de contenido, sino que va a verse más en la teoría de aprender a aprender. Entonces, ya sabéis que eso es otro debate continuo con la derecha. Pero bien, decía que en cuarto de primaria y segundo de la ESO va a haber exámenes para evaluar las competencias adquiridas por el alumnado, exámenes de diagnóstico, no son reválidas, exámenes orientativos, cuando no se adquiere una competencia tiene que haber un plan de refuerzo para que adquiera esa competencia el alumno, pero no es un muro infranqueable. En sexto de primaria y cuarto de la ESO se realizarán pruebas para evaluar el sistema educativo en general. Unas pruebas tipo PISA, para que tengamos un conocimiento de cómo funciona el sistema educativo en comparación pues, con otros sistemas o para conocer los defectos que tiene el sistema educativo y que se puedan corregir. Se cambia también con esa base de la inclusividad, se cambia lo que era el itinerario por la diversificación curricular. En tercero de la ESO, ya los alumnos, con el currículo actual, pues tenían que reorientarse pues, hacia la formación profesional o hacia el bachillerato. Vuelve, esto ya lo tenía la LOE, vuelve la diversificación curricular. Los alumnos con dificultades podrán matricularse en un programa de diversificación curricular que continuará en cuarto de la ESO y podrán obtener el título de la ESO. Es decir, que van a tener el mismo título, aunque algunos alumnos necesitan planes de refuerzo y de apoyo para conseguir esa titulación de la ESO. Otro de los elementos, otra paréntesis que quería abrir, el tema de las repeticiones. Nosotros, si nos fijamos en Europa, vemos que allí apenas hay repeticiones en la enseñanza obligatoria, estoy refiriendo, primaria y lo que sería educación secundaria. Pero situaciones como que aquí estamos en torno al 18% de repeticiones y en Inglaterra no queda el 2%, en Alemania el 3%, en los países escandinavos en torno al 1%.
en Italia el 12%, y dos países como son Portugal y Francia, de repente que tenían unos índices de repetición parecidos a los nuestros, aparecen con 5 y 6% de repetición. Claro, es decir, lo primero que se plantea cuando miras esos índices, todos estos trabajos están en la propia Unión Europea, en la parte de educación, es donde se puede, donde o en Eurodice, o bien en la Internacional de la Educación, que es un movimiento que aglutina a todos los sindicatos, y bueno, pues están elaborando continuamente pues, trabajos de comparación entre países. Bien, lo que pasa es que en la etapa obligatoria, en la Unión Europea, es raro el país que sea como nosotros, que tenga un título al que, claro, si tienes un título, tienes unos exámenes para ver si estás capacitado para obtener ese título. Ahí tienen certificaciones, porque se supone que en la posobligatoria es donde ya están los exámenes para adquirir los conocimientos, pasas a la universidad o no pasas a la universidad. Pero en la etapa obligatoria son certificaciones, que es otro de los elementos que está en debate, y este sí que es de fuerte confrontación con la derecha. Se rebaja el esfuerzo. No. Mira, tuvimos un trabajo en el Consejo Escolar del Estado que en base a este análisis comparativo que vemos en los demás países, recomendábamos al Ministerio de Educación que valorase la posibilidad de cambiar el título en la enseñanza obligatoria por certificación de competencias adquiridas, como tienen el resto. Bueno, no lo pudimos publicar. No hay consenso. La derecha se puso, le daba igual lo que hiciese Europa. Imposible. Eso sería para los centros públicos, si queremos rebajar el contenido. Sus centros iban a mantener los contenidos, los exámenes, etcétera, etcétera. El trabajo es muy interesante y está publicado en el Consejo Escolar del Estado. Bien, pues otro elemento inclusivo. Medidas contra la segregación escolar. Las comunidades autónomas establecerán medidas para el reparto de alumnos con necesidades específicas. Se crean comisiones de escolarización, que ya venían funcionando en la etapa de la LOE, con el objetivo de controlar. En esas comisiones de escolarización está la parte sindical, la parte de las familias, las APAs, y por tanto verán, con los datos que le da la administración, verán si es efectivo ese reparto, bueno, podrán controlarlo y corregirlo. Todos los centros guardarán un porcentaje de las plazas para reubicar la diversidad futura, es decir, aquellos alumnos inmigrantes que llegan en octubre, noviembre, etc., siempre recaían. En los alumnos que tienen dificultades, sobre todo desde el punto de vista económico, de 10 alumnos, 9 están en la red pública. Para que tengáis el dato. Otro de los aspectos que va a marcar la ley, lo que estábamos comentando ahora, las repeticiones, solo se podrá repetir una vez en primaria y 2, como mucho, en toda la etapa obligatoria. Y esto lo decide el equipo docente sobre la base de que será lo que será más positivo para el alumno. Hay un elemento que es novedoso en la ley, a mí me ha llamado la atención y es muy significativo y puede ser una de las claves del éxito de la propia ley desde mi punto de vista. La ley hace referencia al profesorado en 2 artículos interesantes. El primero nos dice que aquel profesorado que se demuestra pues, que no está en condiciones de impartir clases por las razones que sean, no especifica, pues evidentemente la ley tiene que aparecer reales decretos que regulen todo este tipo de aspectos. Pero lo que viene a decir el artículo es que puede reubicarse en otras tareas, pero no docentes. Por tanto, es una novedad importante que seguramente habrá mucho debate desde el punto de vista sindical o desde el punto de vista de los claustros y tal, pero que está ahí. Es decir, es un instrumento donde, bueno, pues por primera vez se puede reubicar sin un expediente previo.
pues a un profesorado, por las razones que sea, porque esté quemado, porque, bueno, pues, bueno, se puede reubicar en otras tareas no docentes. Y otro de los elementos para mí clave es que en el plazo de un año, lo especifica así el artículo, en el plazo de un año, el Ministerio tiene que presentar un acceso a la docencia nuevo con respecto a lo que tenemos en la actualidad. ¿Qué estamos hablando aquí? Pues seguramente del MIR educativo que se está debatiendo desde hace mucho tiempo. Podemos estar hablando de un estatuto de la función pública docente que defina lo que son bueno, pues la profesión docente y por tanto, bueno, pues ahí estamos hablando en el plazo de un año. Y bueno, son dos elementos que a mí me llamaron la atención de que apareciesen en la ley y además con fecha de caducidad. Y son elementos importantes. Bien, y por seguir avanzando, decir, volvemos, no, va a haber 4 bachilleratos a los 3 bachilleratos que hay en la actualidad, de humanidades, ciencias sociales y ciencias, que ahora se le llamará ciencias y tecnología. Hay un bachillerato que tiene la denominación de general, que viene pues, para aquellos alumnos que está pensado para aquellos alumnos que no tienen muy claro si va a ir por letras, por ciencias, qué carreras y tal, pues hay uno general, más general, para que se ubiquen allí. Por lo tanto, va a haber 4 bachilleratos. La norma, la ley recupera los planes de cooperación interterritorial entre las autonomías y el Ministerio de Educación, donde va a haber fondos al 50%, habrá fondos, bueno, planes, aquí podemos estar hablando del desarrollo de la FP dual, estaremos hablando de la escuela rural, estaremos hablando de la extensión de 0 a 3 años, es decir, habrá planes específicos donde se presenten por parte de las autonomías que no tienen que ser generales a todas las autonomías, una puede interesarle la FP, la otra le puede interesar la extensión de educación infantil y otra autonomía por lo que quiere es potenciar lo que es la escuela rural o ayudarla. Entonces, bueno, pues hay planes interterritoriales con el Ministerio de Educación para destinar presupuestos de ambas administraciones a esos objetivos a conseguir. Vuelve a recuperar el Consejo Escolar del Estado las competencias que había perdido con la LOMCE. Ahora ya el Consejo Escolar tiene que aprobar el proyecto educativo, la programación general y además participar en la selección del equipo directivo del director. Bien, el tema de la educación especial, que es el tema que más se ha debatido, la ley lo que viene a decir es que, siguiendo las indicaciones y orientaciones de los organismos internacionales, no solo de la Unión Europea, sino también de la propia ONU, lo que dice es que todos los alumnos que puedan integrarse en un centro ordinario tienen que estar en el centro ordinario con las ayudas y los apoyos pertinentes. A esto, bueno, pues lo que dice la derecha es que quieren cerrar los centros de educación especial. Los centros de educación especial van a continuar con aquellos alumnos que no pueden integrarse en los centros ordinarios y además van a funcionar de una especie de centro de recursos de apoyo a aquellos centros con alumnos de educación especial. La educación en valores, bueno, la nota de religión no va a contar y va a aparecer una asignatura nueva de obligado cumplimiento para todos los alumnos que se va a llamar valores cívicos y éticos. En el último ciclo de primaria, es decir, estamos hablando de quinto y sexto, por cierto, primaria se vuelve a organizar por ciclos, 2 cursos cada ciclo, 3 ciclos, y un curso de la ESO a especificar. El tercero parece que se está hablando, pero aún no está claro. Pero vuelve esa asignatura que es obligada para todo el alumnado. La educación infantil, en un año el Ejecutivo deberá presentar un plan a 8 años para ampliar la oferta pública de 0 a 3 años. Es decir, lo tiene que presentar en el próximo año, pero es un plan plurianual en 8 años. El calendario de aplicación, la intención, bueno, lo que dice la ley es que en el proceso de escolarización de este curso ya quiere aplicar ya la normativa de la nueva ley
sobre todo, claro, para el proceso de escolarización, que es determinante. Bien, entonces, voy a acabar aquí, decir a nivel de resumen que el pacto educativo hay que pensar en normalizar y consensuar partes de la legislación y desarrollo de la legislación, pero el pacto educativo yo creo que no es posible, a no ser que una de las redes ceda sus planteamientos ideológicos, pero eso no quiere decir que no haya acuerdos y consensos en la ley. Ya he dicho que en los centros educativos, bueno, y si nos fijamos en las resoluciones que están aprobadas o las propuestas de mejora que están aprobadas en las 17 comunidades autónomas a través de los consejos escolares autonómicos o en el propio Consejo Escolar del Estado, normalmente se funciona con consenso, y en los centros también. Cuando digo que no hay posibilidades de pacto educativo es porque tenemos una historia desde el punto de vista educativo que nos ha llevado a la realidad que tenemos y tenemos que saber convivir con ello, y que, bueno, pues claro, si conseguimos un pacto educativo como tienen en el resto de Europa, con los principios ideológicos que tiene la educación en el resto de Europa, pues la derecha no lo va a admitir. Y por tanto, bueno, pues tenemos que saber que si gobierna la derecha va a volver a aparecer la demanda social. Si gobierna la derecha, va a volver a aparecer lo que es el valor de la clase de religión, y seguramente se van a concertar por centros que segreguen por sexos. Y cuando gobierna la izquierda, eso se modifica. Pero no cambiamos estructura del sistema educativo, o no cambiamos, bueno, pues situaciones de lo que es el día a día en los centros educativos. Eso es lo que... Y remarcar que la ley es inclusiva en cada uno de los artículos, como he intentado demostrar en la exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que nos han quedado muchas preguntas por hacer, pero yo creo que está mucho más claro el planteamiento. Para mí esta ley tiene una virtud especial, porque ha cambiado la forma que yo tengo de escuchar. Ellos gritan libertad y yo oigo privilegios, y así todo el rato. O sea, según van pasando las manifestaciones y ellos gritan libertad, a mí me parece que lo que están pidiendo son que no les toquen sus privilegios y que se los paguemos entre todos, además. A mí de las cosas, el que tengamos la posibilidad de que haya una educación afectivo-sexual, de que haya educación emocional, educación en valores, recuperar ese tipo de ideas, me parece que es un avance y que esos avances se quedan, pero bueno, luego ya veremos qué pasa. De todos modos, llevamos 8 leyes educativas desde que empezó la democracia, y eso yo creo que es, bueno, la mejor señal de esa dificultad que nos decía Carlos de llegar a un acuerdo. Así que abrimos palabras. Vosotros diréis quién empieza, quién quiere preguntar algo. Bueno, pues a mí me gustaría empezar agradeciendo a Carlos su intervención, su extraordinaria intervención. Yo creo que ha dejado bastantes cosas claras, y a mí, de luego, sí que me ha dejado con la imposibilidad de hacer algunas preguntas que tenía previstas, porque ha explicado algunas de las dudas que tenía, algunas de las cuestiones que le quería plantear. Yo creo que les ha explicado muy bien, ¿no? En todo caso, sí, manifestar alguna sensación que he tenido a lo largo de la tramitación de esta ley, ¿no? La primera es que creo que se produce una cierta desazón social, y que además está sobre la imposibilidad de llegar a un acuerdo, ¿no? Prácticamente cada 5, 6 años, 7 años se cambia la ley de educación, y dependiendo de quién está mandando, pues la cambia, y esto genera una cierta confusión, desconcierto, y quita, yo creo que mucha credibilidad. Carlos ha explicado muy bien por qué se produce esto. Lo que pasa que es verdad que cuando este tipo de fenómenos se produce y se produce esta desazón entre la gente, se tiende a igualar a todo el mundo y se tienden a repartir culpas a todo el mundo. Ha sido realmente alucinante en todo este proceso como además de lo que es la defensa de los privilegios de los de siempre, se ha mezclado en esta terrible guerra que hay para derrocar al gobierno, planteando cuestiones absolutamente irracionales, mintiendo descaradamente, y creo que al final ha quedado claro que eran efectivamente mentiras, ¿no? Lo curioso del caso es que no es una ley, a mí me parece que no es una ley
como ninguna de las que se ha planteado hasta ahora, ¿no? Que sea radicalmente contraria a los intereses de la educación concertada y, desde luego, de la Iglesia, para nada, porque tenemos ahí la educación concertada sigue y va a seguir bien financiada, la religión se va a seguir impartiendo en las aulas. Yo creo que hay muchos que venimos, hace mucho tiempo que venimos reivindicando ir más allá y que el derecho a la religión, a la libertad religiosa, no hay por qué ejercerla en el colegio, sino que puede ser impartida fuera del colegio, cada uno la religión que decida inscribirse o en ninguna. El castellano, otro de los elementos que ha sido de confrontación y que ha intentado agitar viejos fantasmas de la extrema derecha en nuestro país, pues la verdad es que, bueno, cuando analizas y efectivamente ves que se planteó como lengua vehicular en lo literal, ¿no? En lo que es la definición, fue en la última ley del Partido Popular, que antes esto no existía y nunca ha habido problemas a esos niveles, que ahora se ha agitado. Utilizarlo de los centros de educación especial ha sido especialmente bajo. Y bueno, y que sí que de luego en los contactos que tengo con gente que está en la escuela concertada, sí que he podido notar que ha habido una auténtica agitación en los colegios de educación concertada. Auténtica agitación. Ahora no se agita desde los púlpitos, no solamente desde los púlpitos, sino que se agita desde las escuelas. Que también, pero sobre todo, pero ahora en las escuelas, que es mucho más efectivo. Hacía alusión, yo creo que de una manera muy acertada, Carlos, cuando hablaba de que además de todo esto se crea una red social, efectivamente, con el número de alumnos y de padres que están involucrados en la educación concertada, que bueno, son gente que están apoyando lógicamente a lo que es la educación. Bueno, en todo caso, bueno, por mi parte, nada más, agradecer a Carlos la magnífica exposición que nos ha estado haciendo y que nos ha aclarado. A mí, de luego, me ha aclarado bastante dudas que tenía, más allá de lo que son los tópicos que se han estado manejando desde la derecha en estos últimos días. José Manuel. Sí, yo quería plantear dos cuestiones. Una, bueno, ya la ha dicho Carlos. O sea, realmente la ley anterior, la LOMCE, había sido aprobada en el 2013 con los votos exclusivamente del Partido Popular. Lo que pasa es que en aquel momento tenía mayoría absoluta, pero todo el resto de la Cámara estaba en contra. Entonces, cuando se aprobó esa ley, nada más ser aprobada, se conjuraron todas las fuerzas políticas para que cuando hubiera otra mayoría diferente se cambiara, y así ha sido. Es decir, esta es la primera vez desde entonces en que había otra mayoría. Entonces, era obligado hacerlo. Y bueno, yo creo que lo que se ha hecho fundamentalmente ha sido volver a la LOE, pero adaptada, porque al final, desde el 2006 hasta el 2020, pues han pasado 14 años y, bueno, pues cosas que hace 14 años a lo mejor no se pudieron hacer o era imposible en aquel momento, prever momentos, se ha avanzado y yo creo que Carlos ha hecho una exposición bastante exhaustiva de los aspectos principales y en el tiempo que tenemos es imposible hacerlo de todos, pero yo creo que los principales. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es correcto. Ahora lo que queda es, bueno, pues que se pueda hacer un desarrollo lo más rápido y lo más consensible entre todas las comunidades autónomas. Como todas las comunidades autónomas son muy diversas y hay dos partidos socialistas, está el PP en otras, están los nacionalistas en otras, bueno, por tanto, de alguna manera habría que intentarlo, por lo menos por esa vía. Y volviendo un poco al debate bueno, pues del mal sabor que queda de decir, bueno, ¿cuánto durará esta ley? Pues durará esta ley lo que dure el gobierno, seguramente. Si desde luego hay un cambio de tortilla y vuelven a tener mayoría absoluta, la van a cambiar ipso facto. Y claro, pues sería otra ley más. Claro, efectivamente, todas las leyes no todas se han implantado. Por ejemplo, la LOCE en el 2002 no se llegó a implantar, porque afortunadamente, contra todo pronóstico, en el 2004 ganó Zapatero. Pero si no hubiera sido así, pues hubiéramos tenido otra ley más antes de llegar a la LOE, que hubiera llegado más tarde. O sea, es así de claro. Entonces, yo creo que quizás, vamos a ver, dentro de la ley orgánica, claro, hay aspectos que son de estructura del sistema educativo. Y hay otros aspectos que son, y los más conflictivos, son la relación pública-privada. Entonces, a lo mejor, cara al futuro, habría que plantear sacar
en los temas de pública-privada, que hoy por hoy y a corto plazo y medio plazo parecen irresolubles, y plantearlos en una ley diferente. Y lo que es la estructura del sistema educativo, es decir, pues cuántos bachilleratos hay, no vas a estar cada 4 años cambiando y unos programas se llaman diversificación curricular, luego los cambio por otro, los vuelvo a cambiar por otro, ahora hago un currículum que le dedico el 65% del espacio a las comunidades autónomas y el 30% al gobierno y el 35% a las comunidades, para otro que hago diferente. O sea, lo que es la estructura, intentar llegar a un consenso tampoco es fácil, porque hay diferencias en la concepción de la educación y una serie de cuestiones, está claro, pero posiblemente algo más fácil y dejar la cuestión de la relación pública-privada en otra ley diferente, que esa a lo mejor cambia cada 4 años o cada cuando hay cambio de gobierno, pero no haría tanta extorsión al conjunto del sistema. Entonces, no sé, a lo mejor se podría plantear alguna cosa para el futuro en esa vía. ¿Alguien más? Antes de darle la palabra. Gracias, ¿no? La palabra. Ya. Hola. Yo he pedido la palabra. En primer lugar, gracias, Carlos, por la exposición que has hecho. Ha estado bastante interesante. Ayuda un poco más a comprender los párrafos de la ley que ha sido hace poquito aprobada. Y lo que está claro es que no es una ley perfecta. Seguramente podría haber sido mejor. Pero de lo que no hay duda es que es un paso adelante en defensa de la escuela pública y que barre por fin una ley como era la ley de Wert. A mí lo que me preocupa es lo que pueda pasar en las comunidades que se van a negar por orden del Partido Popular a poder aplicarla. Y eso es preocupante, porque por desgracia en el país sigue habiendo muchas comunidades gobernadas por la derecha. Jesús. Jesús nos había pedido la palabra. Tienes apagado el micro. Sí, ahora. Vale. Buenas tardes, encantado de veros a todos y a todas. A mí me gustaría también analizar un poco y mirar un poco hacia adelante, ¿de acuerdo? El análisis que ha hecho de Carlos, pues evidentemente es la realidad. Es decir, aquí hay desde la Constitución, transición, la vinculación con el Estado Vaticano, nunca tenemos que perder de vista eso en cuanto al peso que pueda llevar determinado modelo, no solo con la asignatura de la religión, sino como las estructuras, pues tiene allí una caída que efectivamente estamos donde estamos. Tenemos que acostumbrarnos a lo que se tiene que entender por una correlación de fuerzas y por la arquitectura institucional que tenemos. Tenemos una arquitectura institucional con comunidades autónomas y con unas transferencias muy potentes a nivel de las comunidades autónomas. Os quiero recordar que aquí en el 2015 se frenó la LOMCE. Y frenamos la LOMCE, lo digo porque a mí me tocó en ese momento participar dentro del departamento, no hubo reválidas, se cambiaron los estándares, se hicieron órdenes de evaluación, no, es decir, las comunidades autónomas son unos reequilibrios y unos equilibrios que con esta ley, pues es lo que ha dicho la compañera Pano y que efectivamente José Luis ha planteado. Eso es la realidad estructural que tenemos, como los ayuntamientos en el papel de dar para urbanizar en cuanto a ofertar suelo, ¿no? Bueno, pues eso evidentemente tendrán obligación de dar suelo, pero también si hay una empresa que esté interesada en desarrollar, igual que ha ocurrido con la sanidad, pues si hay suelo podría haber competencia en estos momentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que o miramos hacia adelante y vemos un poco con esta arquitectura institucional que tenemos, qué es lo que podemos consensuar, sí, también con la derecha, en cuanto a modelo educativo. Y yo creo que tanto José Luis como Carlos resituaban bien el tiro, es decir, la religión es la religión, tenemos que acostumbrarnos a cuando haya cambios tanto a nivel nacional como fundamentalmente a nivel nacional, porque eso se hace a nivel nacional, pues a tenerla con valor de nota, y el papel de la concertada girará cuando a nivel nacional haya otro reequilibrio de fuerzas políticas, pero yo creo que hay determinadas estructuras que sí que se podrían, y efectivamente yo creo que esa es la clave. La clave en cuanto al esfuerzo de consenso, quiero decir. Es decir, el currículum es fundamental.
Si desconstruimos el currículum y lo construimos a nivel competencial, si cogemos la enseñanza obligatoria como un todo, primaria y secundaria, con unas competencias, si movemos la organización de secundaria, que es uno de los elementos fundamentales, si el tema de las áreas, de las asignaturas en secundaria cambiamos y planteamos ámbitos no para la diversificación curricular, sino para todo el alumnado. Si entramos con un nuevo modelo de acceso a la función pública docente, si controlamos desde los cuerpos de inspección el pago en la concertada, esos pagos que se pueden ir desarrollando a nivel de fundaciones, etcétera, etcétera. Esos son los caminos que nos pueden dar. Si desde la planificación de las comunidades autónomas se gobierna desde el elemento de la izquierda y tú vas construyendo y planificando centros educativos de calidad, con plantillas, con proyectos de innovación, con un nuevo modelo, modelos potentes bilingües, las familias de clase media, de la clase trabajadora, van a entrar de forma normalizada a escolarizar. Hay que tener en cuenta que en Aragón tenemos prácticamente el 68% del alumnado en la pública y en España el 67%. En el año 2017-2018, en el 19-20 y en el 2021 no ha cambiado en cuanto a esa continuidad. Quiero decir que hay aspectos muy interesantes que se pueden construir. Aquí en Aragón tenemos una herramienta que yo creo que, bueno, de mínimos, que todos los partidos lo firmaron no estaba Vox en ese momento, pero bueno, todos los partidos lo firmaron y allí es donde tenemos que plantear leyes no tanto ambiciosas como la gran ley educativa del modelo aragonés, pero a lo mejor a través de una ley de modelo educativo, de diversificación o de currículum, podemos avanzar por esa línea. Y lo otro es correlación de fuerzas. ¿Alguien? ¿Tomás? A ver, que Jesús me ha dejado un poco helado. A ver, esa arquitectura institucional, Jesús, igual hay que trabajar por modificarla y aunque nos tengamos que adaptar a ella, ¿no? Quiero decir que igual es lo mismo que toda la situación en general, ¿no? O sea, que a mí es una situación y una arquitectura institucional que no me satisface. Pero vamos, yo creo que la ley, si por mi parte tiene alguna crítica, vamos a entrar en... pues es que se ha quedado corta. Que se ha quedado corta. Lo que pasa es que, claro, como tú dices, bueno, y como se suele decir, ¿no? Pues es lo que hay, es lo que tenemos, pues vale, bien, de acuerdo. Pero me parece que era José Manuel quien ha dicho que realmente lo que se ha conseguido con esta ley es cargarnos, que era necesario, la ley Wert y dar unos poquitos pasos más, como ha dicho José Manuel, pues que eran, porque estamos en el año 20 y no estamos como hace 10 años. A mí, centrándome en la ley, lo que más me interesa es el punto que ha dicho Carlos de la imposibilidad de pacto, que es una situación política más que educativa. Y me sorprende mucho esta sociedad cuando con Gabilondo se estuvo a punto de pactar y ahora ya es imposible. O sea que no vamos cambiando, nos vamos. La agresividad con la que están las derechas en el tema educativo nos hace, yo creo que perder terreno político al menos. Lo que parecía posible, aquel pacto, hoy no lo es. Y yo coincido también con Carlos en que yo no veo posibilidades de pacto, salvo que la correlación de fuerzas que tú dices, Jesús, pues no sea favorable en no sé cuándo. Porque para el pacto, yo así lo entiendo, no es posible el pacto educativo sin revisar los acuerdos con el Vaticano. Y yo creo que hay que tener el coraje político para revisar esos acuerdos en cuanto se pueda. No ir con paños calientes. Aquí la diferencia con Europa posiblemente esté ahí, en las relaciones del Estado español, herencia que llevamos desde hace
años, desde el siglo pasado, la relación del Estado con el Vaticano, con la Iglesia. Porque aquí la fuerza, no nos engañemos, la fuerza en educación les viene a las derechas de la Iglesia. Yo creo que luego los aspectos, a mí me importa los aspectos como la formación del profesorado. Yo creo que tenemos una formación del profesorado todavía muy mejorable, y creo que hay que invertir ahí y acordar con los sindicatos de profesores. Evidentemente que yo creo que esa es la intención. Y luego el currículum me parece básico. Yo creo que... Pero es que, como dice José Manuel, yo así lo entiendo, es que va a ser muy difícil también llegar a acuerdos. Yo no, la estrategia que plantea José Manuel a mí no me parece descabellada, quiero decir, me parece lógica de dividir temas, y llegar a acuerdos en aquellos que... Pero Carlos nos ha dicho también que en el Consejo Escolar pues también se llega a acuerdos, que no es todo. Pero hay, incluso en esos temas, la Iglesia, mientras tenga el poder que le dan los acuerdos con el Vaticano, se va a resistir. Y finalmente una llamada a la escuela rural. Claro, la escuela rural no va a haber conflicto porque la escuela rural no entra a la Iglesia, para nada. Entonces el conflicto va a venir por la disponibilidad económica que asigne el gobierno a esa escuela. Lo que pasa es que la concertada, que está en las ciudades, va a seguir presionando para recibir dinero. Pero no hay que desatender la escuela rural. Y no me quiero alargar más porque... Pero muy interesante y muchas gracias, Carlos. Ahora ha pedido la palabra Manuel. Pues buenas tardes a todos y felicitar a Carlos por su magnífica presentación, que nos ha situado perfectamente el debate y nos ha resumido los aspectos más importantes de la ley. Me ha parecido muy interesante el recordatorio que nos ha hecho de aquella intervención histórica de Alfonso Guerra respecto de los pactos constitucionales y la dificultad de llegar a acuerdos en educación, como asimismo la segunda relativa a ¿quién era? El andaluz. Exacto. Pero yo, ya se ha dicho también, creo que te hemos perdido, Manuel. Manolo. Lo hemos perdido. Había pedido... ¿Perdón? Ahora sí que te hemos perdido. Es imposible el pacto de renovación del Consejo General del Poder Judicial, de los medios de comunicación, cualquier pacto es imposible. Sin embargo, nos tenemos que alegrar de que hoy, esta misma tarde, hace un ratito, pues 188 votos han aprobado los presupuestos generales del Estado. Hace unos días, 177 votos aprobaron la LOMLOE. Hace unas semanas, 190 votos aprobaron el estado de alarma. Es decir, lo que es importante es esa mayoría progresista que se ha configurado en el Congreso de los Diputados, que nos permite sacar adelante los grandes temas de este país y que nos va a permitir que este gobierno progresista de coalición, primer gobierno de coalición en la democracia, desarrolle la legislatura a pesar de las enormes dificultades que se tienen, agravadas sin duda por la situación de la pandemia. Sobre la ley, yo sinceramente, aparte de todas las críticas que se han hecho a la derecha, etcétera, la Iglesia, comparto absolutamente todo lo que habéis dicho. Sobre la ley en concreto, yo creo que de nuevo vuelve a respirarse una apuesta decidida de nuevo por la integración y por las políticas de refuerzo escolar a aquellos alumnos con dificultades. Porque la educación, en definitiva, no es sino intentar conseguir lo máximo posible de cada chaval en la medida de sus capacidades y de sus posibilidades, ¿no? Con políticas de
de apoyo y con políticas compensatorias. Entonces, todo el tema de la inclusión educativa, de la integración de los ACNES, ¿no? Lo que la derecha llama, tengo un papel que ha cogido mi mujer esta mañana para San Francisco, que está el PP ahí con una mesa petitoria permanente, y ha cogido un papel, le llaman inclusión radical, inclusión radical, que va a hacer que desaparezcan los centros de educación especial, o sea, mienten como bellacos. Bueno, pues bien, la política, la apuesta por la integración de los ACNES, la apuesta por la orientación, por las evaluaciones de diagnóstico y, por tanto, la desaparición de las reválidas que, afortunadamente, no han llegado a aplicarse. La desaparición también de los itinerarios en la educación secundaria obligatoria. Y la apuesta de nuevo, la recuperación de los programas de diversificación curricular, que a mí me parece que eran uno de los grandes éxitos en la secundaria obligatoria a partir de tercero, de la ESO, tercero y cuarto, que permitían que muchos chicos y chicas con dificultades pudieran conseguir los objetivos mínimos de la etapa y titular, ¿no? Me parece muy importante. Discrepo con mi amigo Jesús con que los ámbitos, además de la diversificación, pudiera llegar en la ESO al resto a la totalidad de las materias y para todos los alumnos, ¿no? Pero sobre todo lo hago desde un punto de vista sindical porque sé que eso iba a tener iba a levantar problemas y desacuerdos en el seno del mundo docente, del profesorado, ¿no? Y si algo que tenemos que cuidar es llevar estos cambios normativos, estos cambios legislativos de la mano con todos los equipos docentes de todos los centros. Otro elemento muy importante que también se ha enunciado y que me gusta enfatizar perdona que te corte un momentito, Manolo, pero es que nos quedan escasamente 4 minutos. Entonces, vale, pues acabo. Como hay una palabra más pedida, por pedir un poco de decisión. Acabo ya. El tema de la participación. Me parece que la ley de nuevo recupera la participación de la comunidad educativa, volviendo a otorgar capacidad de decisión a los consejos escolares que la habían perdido en aras a unas direcciones más unipersonales y, desde luego, aumenta también la participación de las comunidades autónomas en los diseños curriculares y eso me parece que es básicamente muy importante. Participación e integración son los dos elementos y no nos preocupemos por los pactos. Nos tenemos que preocupar, pero con la actual coyuntura es imposible. Lo que es importante es mantener los 188 votos que hace un ratito se han expresado en el Congreso de los Diputados. Teniendo en cuenta que nos quedan 3 minutos, Tano, ¿tú habías pedido la palabra? Sí, nada, es simplemente un apunte, ¿vale? Que se me había olvidado antes de decirlo. Hoy el PP en el Pleno de las Cortes ha llevado una PNL en defensa del ideario de la concertada, la religión, todo lo que conlleva, ¿no? Y ha salido aprobada con el PAR. Así que lo sepáis. Eso, bueno, hay una buena noticia a eso, y es que las PNL, con todos mis respetos y después de haber trabajado en un grupo parlamentario durante mucho tiempo, os puedo decir que sirven para eso, para decir hoy que han sacado adelante una PNL, pero que obligación no tiene nadie de cumplir nada. El PAR de todas maneras nunca ha ocultado el apoyo a la concertada. Ni tampoco que es de derecha. Y sí, aquí cada uno está donde está y el PAR está claramente en la derecha. Bueno, nos quedan 2 minutos. Entonces, primero, muchísimas gracias, Carlos, porque yo creo que ha sido estupendo cómo nos has desgranado la ley. Y luego yo creo que nosotros deberíamos de quedar a ver qué día viene bien que nos vengan a fusilar, porque a mí el día 14 me viene fatal que tengo que ir al urólogo. Entonces, vamos a ver si quedamos y así, ¿verdad? Entre los 26 millones, seguro que no nos ponemos de acuerdo, porque la izquierda es aquí, sí, no nos vamos a poner de acuerdo en el día, pero más o menos vamos a orientarlo. Pero sí que, bueno, están las Navidades ahí de por medio, que tengáis mucho cuidado, que tengamos todos mucho cuidado con las comidas familiares, con sí o no a esos acuerdos que se van a llegar desde las comunidades autónomas con la recomendación del Estado central. Pero bueno,
que tengáis cuidado, que nos veamos pronto y que hemos podido acabar sin que se nos corte, y esto es un éxito de la ciencia. Pero yo os dejo abierto el que quedemos el día que nos viene bien a todos, que no vengan a fusilar. Vale, perfecto. Bueno, Muy placer. bien. muchas gracias a todos, todas. Muchas gracias a Ha todos. sido un placer. Saludos a todos. Chao. Salud. Besito.